Ok. Ya está grabando. Les reiteraba que en el tema de las directrices, alcances y límites, que va a ser objeto de consulta y de pregunta para el segundo examen parcial de este curso, qué es lo relevante y qué es la forma en que lo vamos a abordar. Una primera parte, propiamente sobre la normativa que rige en materia de directrices. Directrices emanadas por el Poder Ejecutivo, cuyo alcance tiene hacia los entes descentralizados, sea por materia, sea por territorio. Si ustedes revisan el documento, van a notar que el poder de dirección del Poder Ejecutivo está dentro de las facultaciones propias que le da la Constitución a dicho poder de la República. Eso lo tenemos en el artículo 140, incisos 6 y 8 de la Carta Magna. Como un primer gran segmento. Entendiendo, eso sí, que para estos efectos la administración pública es comprensiva no solo de los poderes de la República, poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo y el Tribunal Supremo de Elecciones, sino también de aquellos otros entes públicos que tienen autonomía administrativa. Y dentro de esta amplia gama tenemos en clasificación por materia entidades como las universidades públicas, el ICE, Acueductos, Dinadeco, INS, etc. Y por materia, por territorio, evidentemente las municipalidades. ¿Y por qué eso es importante? Porque no podemos obviar, y anoten acá también, el concepto de Estado unitario. Al final, esos poderes del Estado, esas entidades descentralizadas, forman lo que debemos entender como administración pública. Y dentro de ese concepto de administración pública, el Poder Ejecutivo es el que dirige ese gran aparato estatal. Pueden tener independencia de poderes. Por ejemplo, pueden tener autonomía administrativa. Sin embargo, en algunos supuestos, sus acciones, sus funciones deben ir encausadas a un mismo fin estatal. Y la figura que se utiliza para procurar ese encarrilamiento, ese direccionamiento uniforme dentro de la administración, son las directrices. Bajo ese supuesto, tomen en cuenta también que en la Ley General de la Administración Pública la debemos relacionar entre el artículo 100 de la Ley General de la Administración Pública y siguientes, y los artículos 188 propiamente de la Constitución Política, que habla de la autonomía administrativa de los entes descentralizados. Esa básicamente... Dijo 108 o 188. 188. ¿De la qué Constitución? De la Constitución, correcto. Y en el caso de la Ley General de la Administración Pública, el numeral 100, el numeral 99 y el 98 de la Ley General de la Administración. Particularmente el 99, particularmente el 100. Y aquí viene otro segmento que va a ser objeto de pregunta en el examen. Y esta parte incluso yo la pretendo realizar con ustedes
con un caso particular muy propio ahora del COVID-19. Y aquí voy señalando preguntas a viva voz y ustedes me dirán el que quiera participar de una respuesta. El Estado, una posible pregunta, el Poder Ejecutivo dentro del Estado podría a las entidades descentralizadas con autonomía administrativa ordenarles que a partir de determinada fecha deban encauzar sus recursos presupuestarios con el fin de apoyar a la Caja Costarricense del Seguro Social con ocasión de la carencia de recursos para hacerle frente a los implementos necesarios de las unidades de cuidados intensivos. Eso será factible, es viable. El objetivo incluso es un objetivo público de interés público, evidente, notorio. La pregunta sería, ¿el Poder Ejecutivo podrá ordenarle a las entidades descentralizadas con autonomía administrativa que utilicen parte de su presupuesto para apoyar a la Caja Costarricense del Seguro Social, que tiene un servicio público social extraordinariamente importante y que no podemos perder de vista que está siendo muy afectada con la emergencia actual? ¿Alguien se atreve a responder eso? Profe. Luciana. Sí, yo creo que no puede, creo que le puede dar como sugerencias, pero no le puede dar órdenes sobre qué hacer con su dinero, ¿cierto? ¿O no? Con sus recursos. Y se lo planteo más difícil. Aún estando de por medio la salud pública de los ciudadanos que están en peligro incluso de fallecimiento, como un derecho fundamental a la vida y a la salud, podrá hacerlo. En Yo ese siento... caso, profe. Ay, David. Ah, bueno, no, dele, sí. David. En ese caso, sigue siendo no parte de sus facultades, porque, como dijo Luciana, el Poder Ejecutivo no puede ordenarle, pero sí puede exigirle como cuentas. Digamos, el objetivo es buscar una solución que todo el mundo salga ganando, encauzar los recursos y todo eso a que todo salga bien. Y si la empresa o lo que sea que está haciendo otra cosa que nada que ver con el objetivo, ahí sí puede exigirle. Y creo que hay como un límite algo ahí que determine cuando ya puede intervenir. Luciana. Yo pienso igual que David. Siento que no, aún así no le puede ordenar qué hacer con sus recursos por ser una entidad descentralizada. Bueno, efectivamente, ustedes dos lo han abordado muy bien. Aún estando de por medio la salud pública, aún estando de por medio un derecho fundamental como es la vida humana, propiamente dicha, el Poder Ejecutivo no podría, bajo ningún concepto, ordenarle como orden, como mandato obligatorio a esas entidades públicas que utilicen parte de sus recursos, que puede hacer que estén ociosos, incluso en el caso extremo. En estos momentos hay algunas entidades que están preocupadas, manejan ciertos recursos ociosos ahí, y más ahora que estamos finalizando un año en ocasión de esta emergencia, donde no han podido desarrollar prácticamente lo planeado durante el año, no les va a sobrar recursos. Y aún así,
el Poder Ejecutivo, como bien lo dice Luciana y David, no podría, bajo ningún concepto, ordenarles, encauzarlos, aun cuando sea para un fin tan extraordinariamente importante como es la defensa de una entidad de seguridad social como la Caja, que en este momento está soportando, está en su estructura, haciéndole frente a una crisis en donde está de por medio el resguardo de un derecho fundamental constitucional como es la vida humana y la salud del ciudadano. David incluso lo acaba de mencionar. Eso no quiere decir que si a la primera solicitud, no como orden, sino como dijo Luciana, una sugerencia, un direccionamiento, pero no una orden, insisto, y la entidad pública no justifica el por qué no ha podido cumplir con la misma, el Poder Ejecutivo puede, por segunda ocasión, hacerle ese requerimiento nuevamente a esa entidad particular, y si pese a ello todavía no le satisfacen las explicaciones que le están dando para el no cumplimiento de la misma, efectivamente puede dar objeto a las intervenciones. Y ese es quizás el arma más importante que tiene el Poder Ejecutivo cuando se topa frente a entidades públicas que no le están, perdónenme la expresión, haciendo caso en su requerimiento correspondiente. ¿Cómo lo hace? Incluso, ¿cómo logra esa intervención el Poder Ejecutivo en esas entidades descentralizadas? ¿Alguno o alguna me lo puede mencionar? ¿Dónde es que interviene propiamente? ¿En qué órgano particular? La respuesta es a través de las juntas directivas o consejos directivos o juntas administrativas de cada una de esas entidades públicas. ¿Y por qué? Porque le corresponde al Poder Ejecutivo el nombramiento de cada uno de los integrantes de esas juntas directivas. A menos que alguno de esos representantes en junta directiva no los designe el Poder Ejecutivo, sino que la designación sea de parte de otro órgano o de otra entidad a la que lógicamente el Poder Ejecutivo va a tener que acudir para solicitarle ese requerimiento de explicación a quien no le está satisfaciendo el cumplimiento de la directriz, y cumpliéndose la segunda intimación no le satisface, consecuentemente entraría a una sustitución de directores que es más conocida como la intervención. Me parece que hoy hace 8, dándose mucho énfasis al tema de la intervención, me faltó mencionarles que las intervenciones, anoten, las intervenciones necesariamente tienen que tener un plazo determinado, no es un plazo indefinido. Puede ser por 6 meses, puede ser por 1 año, puede ser por 1 año y medio, dependiendo de la complejidad del tema, pero sí tienen que necesariamente establecerse un plazo, y dentro de ese plazo el cumplimiento de una serie de actuaciones, el cumplimiento de una serie de objetivos, que será el marco de referencia dentro del cual podrá actuar esa junta interventora o ese organismo interventor. Bien, volviendo a los temas de directriz, otro de los elementos que podríamos considerar como objeto de pregunta es si una ley, y esta preguntita, créanme que es una situación real. Hablamos del Poder Ejecutivo vía directriz.
esta autonomía administrativa es dada por Constitución. ¿Qué sucedería si ese requerimiento ya no viniese solamente del Poder Ejecutivo, sino de la misma Asamblea Legislativa a través de otra ley? Y volviendo al mismo ejemplo anterior, en la que se le exija a la entidad descentralizada, con autonomía, aportar sus recursos para el cumplimiento de lo que acabamos de mencionar, un aseguramiento, un resguardo, un apoyo con recursos a la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Eso podría ser llevado a cabo? ¿Profe? Déjeme ver. Ashley. Bueno, según entiendo yo, con los cambios que hubo en el artículo 188, digamos que las instituciones autónomas son independientes de la administración administrativa, por así decirlo, pero no de la administración del gobierno, y eso es la Asamblea Legislativa. Entonces, está obligada a regirse bajo las normas o leyes que la Asamblea Legislativa dé, por así decirlo. Excelente. Esa es la respuesta, nada más con un pequeño ajuste, que yo también incurro a veces con esa misma palabra que usted acaba de utilizar. Entonces vea que todos pecamos. No es independencia, sino autonomía. En todos estos supuestos en realidad no hay una independencia, sino lo que existe es una autonomía entre entidades. Y como bien lo dice Ashley, a nivel de constitución con la reforma, esa posibilidad de regular se le da a la Asamblea Legislativa, al Parlamento, para que mediante ley pueda establecer esa serie de límites en el accionar y poder afectar esa autonomía administrativa. Nada más un pequeño detalle, que lógicamente no lo vimos. Esto es un agregado de referencia, no va a ser objeto de pregunta, pero la Sala Constitucional ha afinado muchísimo ese concepto y ha dado un paso de nivel superior. Y es que dice que aun cuando la ley y la Asamblea Legislativa lo puede hacer, como dice Ashley, esos son los gatos de la casa. Aunque la Asamblea Legislativa puede perfectamente llevar a cabo ese tipo de gestiones ante los entes autónomos, sí, aún así, no ponga en peligro la estabilidad financiera y presupuestaria, o sea, la sobrevivencia de esa entidad administrativa. Entonces, no es que simple y llanamente la Asamblea, a través de una ley, exija a esas entidades a generar ciertos recursos, sino que ese aporte de recursos tiene que ser, anoten, razonable y proporcional. Y eso se ha interpretado en el tanto y en el cuanto no afecte la estabilidad y la sobrevivencia de la entidad pública correspondiente. Entonces vean que ese es otro límite y se lo menciono porque casualmente en la corriente legislativa ayer y hoy en la mañana y la próxima semana yo creo que 2 más, ya con eso llevamos 4, y la semana anterior 2 más, con eso significa que van 6 proyectos de ley que se han presentado como iniciativa legislativa dirigidos precisamente a esa afectación de recursos de tal naturaleza que por lo menos en 3 de ellos, en al menos 3 de ellos, podrían estar generando seria dificultad de estabilidad en las entidades afectadas.
Y así lo hemos notado, así lo hemos hecho notar a las señoras diputadas, a los señores diputados, y casualmente la Procuraduría General y mismos servicios técnicos de la Asamblea Legislativa le han hecho esa advertencia al Parlamento, a los parlamentarios. Bien, muy bien ahí la respuesta. ¿Quién es? Yo, Eduardo, yo tengo una consulta. Bajo esta premisa, entonces, digamos, la Asamblea Legislativa no podría ordenar el cierre o, digamos, la extinción de alguna de estas entidades autónomas. Buena pregunta. De poder sí puede hacerlo. De cerrar entidades que por ley han sido creadas. Lo que se tiene que valorar de parte de las diputadas y los diputados es si ese cierre es razonable y es proporcional a una medida tan drástica, si lo que está dando origen a la medida es proporcional a esa medida como tal. No creo que en el caso de ustedes lo hayan vivido por las fechas, pero me imagino que sus padres sí, evidentemente. ¿Alguno vivió, recuerdan, de muy jovencito el cierre del Banco Anglo-Costarricense? Con el silencio me lo responden todos. Con ocasión, He oído, perdón profesor, he oído de Felipe. hablar del banco, pero no me acuerdo del cierre lo más mínimo. Ok, gracias Felipe. Precisamente eso es un ejemplo para darle un caso específico a don Eduardo. Y ahora voy a hablarles de dos más que están en curso. En el caso del Banco Anglo Costarricense, que era el banco, uno de los bancos más viejos, más antiguos de Costa Rica, a mí me tocó vivir esa experiencia desde la Procuraduría General. Un banco muy robusto, pero que la administración que tomó las riendas del banco en un momento dado, junta directiva y gerencia, prácticamente lo empezaron a manejar como si fuera una entidad privada. Y fundamentalmente el pecado fue que empezaron a participar en grandes inversiones de altísimo riesgo financiero. ¿Eso lo puede hacer un banco privado? Por supuesto que sí, bajo cuenta y riesgo de sus personeros. ¿Eso lo puede hacer una entidad bancaria pública? Evidentemente no. ¿Por qué es la diferencia? Porque las entidades bancarias públicas, financieras públicas, están sujetas a la ley de control interno, están sujetas a la ley de riesgos, propiamente en inversión, y si no cumplen con ciertos requerimientos, no están autorizados a entrar en ese tipo de inversión, por el altísimo riesgo que le puede ocasionar a su estabilidad financiera. Lamentablemente en aquel momento sí corrieron esos riesgos, participaron en unos títulos internacionales que si hubieran ganado, pues evidentemente hubieran tenido una extraordinaria ganancia. Lamentablemente no solo no ganaron, sino que generó grandes pérdidas al banco a un grado tal que generó su quiebra como banco. Entonces la Asamblea Legislativa, como pocas veces, balanceando, y ahí ese fue el ejercicio, generó una disposición proporcional, razonable, de si mantenía vivo un banco que ya per se prácticamente tenía recursos insuficientes para hacerle frente a sus obligaciones contraídas. Entonces, la Asamblea Legislativa, con estudios técnicos y con estudios jurídicos bien fundamentados, toma la decisión de cierre del Banco Anglo. Una vez cerrado el Banco Anglo Costarricense, se trasladan sus carteras de crédito pendiente y obligaciones a otros bancos. Y ahí vino el establecimiento del banco.
para minimizar, aunque siempre se afectó enormemente, sobre todo a sus empleados, ese cierre institucional. ¿Qué sucede hoy día? Hay entidades que de alguna manera, ahí sí no me consta porque no los he estudiado, pero se entiende que hay estudios técnicos en donde se demuestra que duplican funciones que otras entidades las mismas las llevan a cabo. Entonces eso es exceso en el uso de recursos, desperdicio en los recursos. Pero adicionalmente los recursos que tienen han demostrado consuetudinariamente que no los utilizan adecuadamente y siempre generan superávit o siempre generan superávit no por inversión, sino por no utilización de los recursos. Eso ha dado pie también de que en una lista muy particular de entidades, FONAVE, por ejemplo, es una de ellas, a memoria, deban ser sustraídas, deban ser absorbidas por otras entidades y estas como tales ya desaparezcan a través de una ley de la República que sí lo autoriza. En consecuencia, vean que esos límites no solo es para el actuar de una eficiente administración pública, sino para también aquellas que más bien han demostrado que no son eficientes y que incluso podrían dar pie a un cierre de las mismas, no solo técnico, sino legislativo. Siguiendo, ¿quién me pidió la palabra? Yo leo una consulta. Hábleme un poquitito más duro porque yo era que no le estoy... Ahí sí me oye bien. Ahí se te escucha mejor, un poquito mejor. Ok, y digamos, ¿qué pasaría si el legislativo va a aprobar una ley que para ellos sí es razonable, pero que para un ente descentralizado, para ellos no es razonable y sí los vaya a afectar? Entonces, digamos, si ya aprueban esa ley, ese ente descentralizado, ¿cómo podría defenderse o cómo podría actuar? Muy buena pregunta. ¿Alguna o alguno tiene la respuesta, a menos que no hayan llevado curso relacionado con derecho constitucional? ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Alguien se atreve? ¿Qué pasa si una normativa, como dice don Leo, es aprobada pese a esa desproporción, pese a que le esté afectando la estabilidad de la entidad, si ese es el espíritu que le entiendo a don Leo, y es aprobada? Se los pongo con un pequeño ejemplo. Imagino que hay un alto porcentaje o mediano porcentaje de ustedes que tienen vehículos y tuvieron que haber recordado que en un momento histórico, hace pocos años, ¿verdad que las multas de tránsito eran muy altas? ¿Qué pasa cuando el legislador aprueba multas altas de forma desproporcionada y de forma irrazonable como sanción? ¿A quién puede acudirse? Porque la norma está, la ley está, simplemente hay que cumplirla. Pero si la ley es irrazonable, si la ley es desproporcionada en el establecimiento, en este caso, de una sanción, ¿a quién se puede acudir? No es como la Defensoría de los Habitantes o algo así. Don David, Defensoría de los Habitantes, dejémoslo stand-by. ¿Alguien más? La Sala Constitucional. Don Eduardo, la Sala Constitucional. ¿Alguien más? Sí, profe, en ese caso no es un recurso de amparo, yo creo que sería o algo así. Sí y no. Me explico. Tanto don Eduardo como don David, pero muy particularmente don Eduardo,
atina en la respuesta de que uno debe de acudir a la sala constitucional. Ese es el órgano constitucional mediante el cual uno puede exigir la declaratoria de inconstitucionalidad de una ley que fue aprobada por los legisladores porque resulta abiertamente contraria a la Constitución o su contenido es irrazonable y desproporcionado. Caso del ejemplo de las sanciones de tránsito, que son más onerosas, o incluso el cierre sin una base técnica en una institución, que a todas luces es irrazonable y desproporcional también. Esa sería la vía. ¿Por qué digo que don David tenía un poco de razón y don Leo? Porque ambos mencionaron no tanto las entidades o el instrumento mediante el cual se hace la declaratoria de inconstitucionalidad. Don David habló de la Defensoría de los Habitantes y don Leo, recurso de amparo. Para poder acudir a la sala constitucional, uno puede solicitarle a la Defensoría de los Habitantes que acuda directamente. A la Procuraduría, vaya, acuda directamente a la sala para que declare la inconstitucionalidad de la norma. Pero yo particular, afectado, directo, yo debo tener un asunto previo, yo debo tener algún tema ahí en discusión, me están imponiendo una multa a mí, desproporcionada, de 500.000 colones porque, que conste, me pasó a mí, estaba circulando en el carril de autobuses. En un momento dado, que ya hoy día no existe por dicha, en un momento dado donde la multa por esa infracción alcanzaba más o menos los 470.000 colones, para que se den una idea. O sea, que si me detenían, y de hecho me detuvieron, yo tenía que pagar 470.000 colones. Hago un paréntesis, me salvé de la multa por una razón muy sencilla. Uno debió de utilizar ese carril de forma razonable porque había unos trabajadores de la carretera construyendo al lado izquierdo y solo había un carril. Y consecuentemente el carril que seguía el del autobús y los demás vehículos lo que hacíamos era orillarnos un poquito y entrar a ese carril. Pero en una situación normal, si se hubiera impuesto una multa, lo que uno hace es apelar esa multa y de una vez dice esta multa es desproporcionada y lo convierte en un asunto previo para ir a la sala. En el caso de don Leo, eso mismo lo puedo hacer yo también, si interpongo un recurso de amparo. Entonces el amparo se me convierte en la llave para poder ir a presentar una acción de inconstitucionalidad frente o ante la sala constitucional. Y vean que esas multas de tránsito, la gran virtud que se tuvo fue que el legislador, quizás sin mucho conocimiento, empezaban a aprobar multas muy altas y la sala empezó a recibir grandes cantidades de acciones de inconstitucionalidad y fue un año donde se fueron eliminando esas multas poco a poco por acciones de inconstitucionalidad. Entonces, ese sería el mecanismo que podría tener una entidad para decir esa ley que se está autorizando y se ha promulgado me afecta de una forma tan irrazonable y desproporcionada que puede hacer que me obligue a hacer un cierre técnico por la desestabilización que se me está dando en materia presupuestaria, en materia de recursos públicos. Esa sería una vía. ¿Le respondí ahí sí al compañero que me hizo la pregunta? Sí, profe, gracias. Ok. El otro tema
que creo que lo traté al inicio de la conversación, pero lo enfatizo también. ¿Qué entendemos por administración pública en estos casos? ¿Qué entendemos por Estado unitario? Que son los poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las demás entidades descentralizadas por materia y por territorio. Algunos incluso evidentemente también incluyen las empresas públicas del Estado, como es la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, Recope, etc. Anoten también, y voy a ver si les coloco esto, que esta parte sí es importante. ¿Ven ahí? Sí, profe. Ok. Esta parte, a partir de este contenido, es lo que va a ser muy objeto de explotación, por así decirlo, en el examen, en el caso particular, que viene siendo a partir de la página, de las dos últimas páginas del documento que yo les facilité. Esta es la parte medular, donde uno puede sacar un buen desarrollo para el ejercicio del tema o del caso específico que vamos a poner en el examen correspondiente. Vean que el examen en realidad es muy concreto, es muy puntual. En los temas de las superintendencias, entiéndase SUGEF, entiéndase SUGEVAL, SUPEN, y SUGESE, lo que me interesa básicamente es que forman parte integrante de la CONACYT y que la CONACYT como tal es la entidad directora de esas superintendencias. ¿Por qué? Porque la CONACYT como tal, siendo un órgano colegiado que uniforma y direcciona las actividades de cada una de esas, del sistema financiero costarricense a través de las superintendencias, está dentro de una entidad descentralizada como es el Banco Central de Costa Rica. Y bajo ese supuesto es que el Poder Ejecutivo en algunas ocasiones podría entrar a través del ministro de Hacienda, a través del propio presidente del Banco Central, a generar una serie de medidas para que se dé cumplimiento a un redireccionamiento de lo que él considera es necesario a nivel de interés público. Pero que si no les satisfacen, no los cumplen y lo hacen reiteradamente sin cumplimiento, podrían eventualmente ser objeto de intervención a ese nivel incluso de cada uno de ellos. Reitero, vean que el examen en realidad está muy sencillo y si me permiten decirles, yo creo que ha sido un semestre no solo muy particular, sino de aprendizaje para absolutamente todos, de enseñanza, que esperamos termine bien, al menos en el segundo tanto que nos queda, dadas las últimas noticias que se nos ha dado en cuanto a el avance de las... Un segundito. Ya. En cuanto al avance y el aumento que se están dando de casos. Ustedes han tenido una paciencia extraordinaria, por lo menos yo lo digo y lo he dicho reiteradamente frente a los demás profesores, no solo por las circunstancias especiales nacionales, sino por
muy propias de este servidor que tuvo al inicio del semestre. Parece que incluso en otros grupos han tenido situaciones tal vez un poquito más difíciles o complejas, pero han salido avante. La universidad esperaríamos que ya esté mejor preparada para afrontar el reto que nos toca para el segundo semestre, pero ustedes, repito, es una forma de retribuirles haciendo una referencia y un reconocimiento del aporte que ustedes pueden dar en sus investigaciones. Vean que yo en eso soy mucho más práctico que otros colegas en la parte legislativa, en la parte legal. Me interesa más el resultado de aporte de ideas que la parte fría propiamente de un examen, menos a nivel de memoria, sino de aporte. Ese sería básicamente el marco de referencia dentro del cual haríamos el examen de 8. Y aquí más bien abro a preguntas si ustedes quieren hacer algunas en particular. Y con mucho gusto ahí se las evacúo. Sí, perdón, profesor. Yo tuve unos cuantos problemas cuando estaba intentando de conectarme. Entonces no pude oír. No, cuando comenzó la clase, cuando usted estaba hablando acerca de, digamos, cómo se va a tratar. Pucha, perdón, acá llega un mensaje. El de los trabajos de investigación. Sí, los trabajos de investigación, perdón. Ok. Le resumo nuevamente para todos y para usted. Son 2 preguntas que voy a hacer. Una básicamente a nivel de que ustedes me indiquen recomendaciones de mejoramiento del tema objeto de estudio. Entonces vean que es muy amplio. Y puede ser una recomendación de tipo legislativo, de tipo administrativo, de tipo de interpretación de los tribunales. Ahí se los dejo con amplitud. Lo importante es que den un aporte de recomendación que mejora en grado sumo lo que ustedes lograron investigar a nivel del ente o a nivel de la actividad. La segunda pregunta en relación con el trabajo objeto de investigación, esa sí me la reservo. Básicamente viene haciendo como un caso y que uno entendería que pueden y van a salir muy bien porque son de la misma investigación que el grupo realizó. Así que no le vería problema. Y la otra parte es a nivel de las directrices y la relación que estas hemos hablado en relación con CONACYT, con las superintendencias, la relación del Poder Ejecutivo, los límites que tiene en cuanto a la emisión de las directrices o los alcances de estas, sus componentes, a nivel normativo, o sea, cuál es la normativa que interviene en relación con las directrices, y otro ámbito de pregunta que podría dar pie a otras subpreguntas, que es para un caso concreto. Lo que es más, creo que últimamente hay varias directrices de gobierno que dan pie a un buen examencito en ese sentido. Y con ciertas variantes, ustedes me dirían si es facultad o no del Poder Ejecutivo haber emitido la misma, si se excedió o no se excedió, o efectivamente se puede dar cumplimiento, o como incluso me dijo, me parece, don Eduardo o don David, si me afecta, don Leo, ya no recuerdo, si le afecta muy fuertemente la entidad, ¿qué herramientas tiene para poder decir que no? Ese es básicamente el cuadro de acción para el examen que Dios mediante tenemos la próxima semana. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, profesor. No, a la orden. ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo tengo 3 dudas. A ver. La primera es, yo medio leí que la tal autoridad presupuestaria es quien hace las directrices, como el órgano que hace las directrices dentro del Poder Ejecutivo. Esa es una. Una. La autoridad presupuestaria, el ámbito de competencia que tiene regularmente es en materia de empleo público, en materia salarial,
en materia de reestructuración y modernización del Estado, en materia de manual de puestos, en materia de modernización de estructuras administrativas y supresión y creación de plazas. Eso es básicamente. Y como consecuencia de ello, como una consecuencia, todo lo relacionado con materia presupuestaria. Que de todo ese ámbito de competencia le puede generar al Estado y a la administración una serie de consecuencias gravosas o beneficiosas en el presupuesto de la República. La STAP, Secretaría Técnica de Autoridad Presupuestaria, tiene un papel protagónico, es gente muy estricta. Cuando se refiere a gobierno central, evidentemente dictan órdenes. Cuando se refiere a las entidades descentralizadas, emite directrices. Solo que en los últimos años han ido cruzando un poquito la línea en la práctica y se les olvida y van un poco más allá. Entonces, es importante en algunas ocasiones hacerles ese recordatorio de que están sometidos a una limitación si es una entidad descentralizada y encarrilar su accionar. ¿Ah? Pero esa es una entidad. El Poder Ejecutivo por sí solo puede emitir directrices sin que nada tenga que ver autoridad presupuestaria. En la época en la que estamos en materia de emergencia de salud, ¿quién es el que emite las directrices? Ministro de Salud y el presidente de la República. Pueden haber directrices, por ejemplo, en materia de circulación vehicular, evidentemente por la emergencia, ya no solo por un tema de salud directamente, sino por restricción de vehículos. Ahí ya no solo es el ministro de Salud, sino el ministro de Obras Públicas, el ministro de Salud y el presidente de la República. En materia financiera, en materia de banca, en materia de inversión, es el Poder Ejecutivo, entiéndase, el presidente de la República y el ministro de Hacienda. Ya no está, sino propiamente el ministro de Hacienda, que elegirá directrices específicamente al Banco Central, a los bancos públicos, puede hacer que se refiera al sistema financiero costarricense, entonces abarca también a la CONACYT y, ¿por qué no?, a las superintendencias. Ustedes vieron la noticia ayer, muy dolorosa, hoy se volvió a ratificar que el BAC San José está cerrando sucursales y está despidiendo a algunos de sus empleados en una suma cercana a los 330 y pico empleados. Y la explicación que dan es por la promulgación de la ley de límite de intereses, en lo que se pretendía ya frenar el uso de los intereses de usura. Y pareciera que, y no pareciera, perdón, ellos mismos lo han dicho, que con ocasión de esa norma se ven obligados a tomar ese tipo de medidas. Al menos han sido muy transparentes en esa línea. La pregunta es, ¿será que se sostenían básicamente en ese nicho de mercado por la utilización de interés tan alto, abusivo, que llamamos en jerga jurídica exorbitantes, cláusulas exorbitantes, cláusulas abusivas, y que habiéndoles establecido un techo, un límite mucho menor al que estaban utilizando, sus proyecciones de ingresos se van a ver afectadas, entonces lo que aplica es, voy sacrificando otros componentes para lograr una cierta compensación. Ahí yo creo que el Poder Ejecutivo va a tener que establecer una serie de directrices a las entidades vinculadas bancarias que le generan también una serie de responsabilidades, entre ellas a los bancos privados, para tratar de solventar una situación. El problema es que es un banco privado. O sea, ya ese ámbito de acción es un poco más complejo. Si hubiera sido una entidad pública es más sencilla, pero en este caso es un banco privado.
pero efectivamente no es solo el Estado, pueden haber varios diferentes componentes del Estado que pueden emitir directrices. Ok, la otra duda era respecto a esas leyes que hablamos al principio, que se pueden hacer para intervenir en una entidad, ¿verdad? La pregunta es si esas leyes, al igual que la intervención, tienen como una vigencia estipulada. Sí. Perdón. Si se trata de intervención, sí tienen un plazo determinado que puede ser prorrogable, si acaso no se ha cumplido la meta o el objetivo que dio origen a la intervención. La intervención cesa cuando ya se logra el objetivo correspondiente que originó su nacimiento. Diferente es, y no sé si le entiendo la pregunta, es cuando se toma una decisión legislativa de cierre de la entidad como tal, que ya es diferente a la intervención. La intervención, la entidad subsiste, sigue existiendo. Es simplemente decir, mire, quienes estaban ahí no me están cumpliendo, se les dio la oportunidad, mejor los cambio y pongo otros que sí me van a cumplir, me sanea la entidad y siga trabajando. En el otro caso, es una toma de decisión del Poder Ejecutivo de que hay sustento para demostrar que la entidad que se está pretendiendo cerrar es más cara mantenerla abierta o genera exceso en recursos o tiene recursos ociosos que pueden ser utilizados en otras entidades o duplica funciones que sí están siendo llevadas a cabo de mejor manera por otras entidades. Entonces, le da el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para que sea la Asamblea Legislativa la que ahí sí defina la muerte de esa entidad. Ahí sí significa totalmente el fenecimiento de la entidad pública como tal. En el caso de la intervención, no. En el caso de la intervención es un saneamiento temporal, finalizado el cual sigue continuando trabajando la entidad normal. Ok. Y la última duda que tengo, hay algo que se llama como una ley de defensa o algo del debido proceso, pero no sé si eso aplica solo para personas físicas o como un individuo en sí, no tanto para entidades. Ok. Como en el caso que hablamos de que la ley sea negativa. Sí. O perjudique. Ordinariamente el concepto del debido proceso, derecho a audiencia, tiene un asidero penal que conforme pasaron los años y las décadas se fue extendiendo a la parte administrativa, se fue extendiendo incluso como un principio fundamental en materia laboral, que lo iríamos a ver en el segundo semestre, que lo que significa es una garantía que el ordenamiento jurídico le da, pero al sujeto persona física. Si el trabajador, si el imputado en materia penal, si el funcionario público, si cualquiera de nosotros va a recibir una sanción o un requerimiento de la administración o se me está imputando un accionar que quizás no lo hice o lo hice, pero no en la forma que lo está planteando la administración, principio del debido proceso lo que es que a mí se me tiene que notificar antes, se me tiene que informar antes de lo que se me está planteando, para yo tenerlo a la mano y a la vista con bastante tiempo para poderme defender frente a ese requerimiento y poder ejercer toda la prueba que está a disposición y que la ley admite, incluso con una audiencia previa, o sea, que me permitan ir a viva voz, presentarme a la entidad para defenderme antes del establecimiento de la sanción. Pero vean que eso es muy propio de la persona física. Conforme fue pasando el tiempo, igualmente ese principio se extendió a las personas jurídicas, porque igual sanción recibo yo, persona física, en materia tributaria, por ejemplo, que una sociedad o una empresa. Entonces, si a la empresa o a esa sociedad se le va a imponer una sanción,
se le tiene que dar el debido proceso, que es de, repito, fundamento constitucional con desarrollo legal. Si usted se refiere más bien a ese debido proceso en cuanto a las intervenciones, y aquí le pregunto a David, ¿es por ahí más o menos la duda? No. ¿O en qué marco está pensando ese debido proceso en las entidades, personas jurídicas? Es cuando se promulga una ley, como planteamos la hipótesis, que esa ley perjudica, genera daños a la entidad. Ese mecanismo, más que debido proceso, no debe de ser llamado debido proceso, sino cumplimiento de los procedimientos legislativos o cumplimiento del procedimiento del establecimiento de la norma, porque puede ser que no sea solo de ley, puede ser de un reglamento. Si estamos hablando de ley y el legislador está pensando, y yo lo he vivido, repito, en estas 2 últimas semanas, que ya llevo 6 dictámenes, que involucran, ejemplo, al Infocop, para bien o para mal. Hay un proyecto de ley que se presenta y se va a discutir por parte de los diputados. Entonces viene una comisión legislativa y dice, aquí se puede afectar al Infocop, al INADECO, al banco, al sistema de banca de desarrollo, a la Universidad de Costa Rica, etcétera, etcétera. Entonces es obligación, pero no como debido proceso, sino es que el procedimiento legislativo lo exige, oír previamente a la entidad posiblemente afectada. De esos 6 proyectos, hubo 3 fatales, en el sentido de que hasta vicios de inconstitucionalidad tienen. Entonces, al momento en que se nos da la audiencia, uno tiene la oportunidad de ir a la comisión legislativa, primero por escrito y luego a viva voz, personalmente, se da una audiencia por unos minutos, explicándole a los diputados y las diputadas de la comisión en qué elementos, en qué conceptos ese proyecto de ley le va a afectar seriamente, gravosamente la entidad. ¿Para qué? Para que los señores diputados y las señoras diputadas no lo aprueben de esa forma. Y aquí viene un detalle importante. Suponiendo que todas las entidades públicas van y hacen lo mismo y le advierten a los diputados, y creo que fue una pregunta de alguno de ustedes, y resulta que pese a esas indicaciones, pese a esas advertencias, el plenario legislativo aprueba la ley tal cual está. O sea, ya sabiendo por escrito y a viva voz de parte de las entidades que lo va a afectar, aún así el plenario legislativo dice, yo lo apruebo. Y se convierte en ley de la República. Ahí es donde viene lo que hablamos hace un ratito, me parece que fue don Eduardo, donde dio pie a que les explicara que el mecanismo final, ahí sí es un mecanismo final que tendría la entidad pública afectada, es acudir a la sala constitucional. Es acudir a la sala diciéndole, sala, se dio esta serie de advertencias, aún así se promulgó la ley es gravosa, hay que demostrar ese perjuicio grave, esa afectación grave, y por lo tanto es desproporcionado, es irrazonable o incluso tiene vicios de inconstitucionalidad que usted tiene que valorar como sala constitucional, pero ya no desde un punto de vista de la ley, sino desde un punto de vista de la Constitución. ¿Cuánto puede llevar ese trámite? Lamentablemente en este país hay acciones de inconstitucionalidad que a la fecha pueden estar rondando los 5 años. Hay otras que de acuerdo a la importancia pública, la sala les da cierta prioridad y tiene plazos perentorios cuando es planteada por los mismos diputados, pero si es planteada por los particulares o por las entidades, estamos hablando de no menos de 2 años. Mientras tanto, esa ley, esa sí tiene esa ventaja, se suspende. O sea, no se puede aplicar. ¿Por qué? Porque está siendo objeto de discusión en la sala constitucional. Entonces, inconveniente sería aplicarla, generar perjuicios
para que al final la sala, después de 3 años, diga, mire, esa ley es inconstitucional, no corresponde. Entonces se prevé la suspensión por parte de la sala de la aplicación de la norma hasta que la sala resuelva sobre el particular. Entonces minimiza ahí los efectos dañosos mientras se da la discusión. Debería ser más rápido, pero el volumen que tiene la sala en esos temas es extraordinariamente alto. Ok, muchas gracias. Con gusto, don David. Profe, ¿Alguna yo otra? tengo una consulta, pero del examen, digamos. El segundo examen parcial es de hoy en 8. Sí. En dado caso de no eximirse, ¿cuándo sería el examen final? Ya les digo. Creo que es... Mejor no me limito a la memoria porque estoy... Un segundito. Yo tengo que ser el 24 de julio. Sí, es que a mí, como hubo 2 fechas, la que prevalece es la que el programa que se mandó en abril. Ya les digo. Examen final, efectivamente, 24 de julio. Sería el 24 de julio. Ok, muchas gracias. Con todo gusto. ¿Alguna otra consulta? Y la dinámica sería exactamente igual que la del primer examen parcial. Yo los envío el mismo. Tienen un par de horas para hacerlo. Y a la hora, antes de la hora correspondiente, minutos, segundos antes, me van empezando a enviar por correo el resultado de las respuestas. Ya si tienen algún grado de dificultad mayor, pues me lo pueden mandar también por WhatsApp. Pero lo ideal sería por correo para efectos de mejorar el control. Si no hay ninguna otra preguntita, bueno, hoy aprovechamos muy puntualmente la clase y vieran que les agradezco enormemente. Ahora sí ya les puedo contar con tranquilidad. No sé si alguno me notó el viernes un poco afectado. Por dicha no fue nada de coronavirus, gracias a Dios, para que tengan ustedes también el cuidado, pero sí estaba con una calentura bastante alta. Y el viernes de la noche y sábado de la mañana sí me subió a 39 grados. Era un problemita de tipo intestinal que se da muy propio en esta zona de la Guásima con ocasión del invierno. Pero lógicamente ya todos nos asustamos pensando que yo tenía que iba a formar parte del porcentaje y del anuncio diario que da el ministro de Salud. Gracias a Dios se me hizo la prueba y no era eso, pero sí fue una afectación bastante fuerte. Por lo menos tuve la ventaja de que me bajó peso extraordinariamente. Una buena forma de bajar peso sin hacer mucho ejercicio. Pero no, el viernes sí estaba bastante afectado a la hora de dar clase. Eso le afecta a uno mucho. ¿Algún otro tema? ¿Ninguno? Bueno, les deseo suerte. Nos veríamos de hoy en 8, Dios mediante. Y ojalá que un altísimo porcentaje, si no todos, puedan ser objeto de exhibición, eximirse en el examen. Muchas gracias por todo, profe. Buena suerte a todos. Muchas gracias, profesor. Gracias, profe, cuídese. Cuídense de salud todos, por favor, porque estamos en una situación muy crítica.
Ok, gracias. Gracias, profe. Suerte, igual. Gracias, profe. Bueno, igual, suerte.